todas tienen aquí, si pusiéramos esta escala aquí, tendría 50 segundos, ¿no? Entonces ustedes pueden ver una propiedad muy interesante de que la propagación de ondas que se va generando, vean ustedes que la de filo de caballo, la onda se va propagando hasta que llega a la zona del lago de Texcoco. Vean qué interesante, ya está la colonia Roma. También es interesante ver que este llega al Pedregal. Entonces aquí tenemos, vean ustedes, que este mismo evento genera todos estos patrones de ondas, como pueden ver. Y vean ustedes qué interesante que la amplitud de las ondas sísmicas que se están generando aquí son bastante más grandes que las que están acá en Coyuca. Vean, muchísimo más lejos. Sin embargo, lo que podemos ver es que una de las características del patrón de la propagación es que ha limpiado de frecuencia la señal, ¿ven? Se va quedando más clara. Entonces se ve naturalmente un proceso de filtrado. El proceso de filtrado de la señal va llegando de aquí a acá y vean ustedes, y se ven otro tipo de fenómenos como amplificación. Ven ustedes que la señal se vuelve larguísima, ¿no? Entonces la duración aumenta, aquí la duración es bien corta y aquí la duración, vean, es larguísima. ¿Ven? Esos son fenómenos que tienen que ver con la naturaleza de la dispersión de las ondas. Una onda se dispersa cuando se enfrenta a una propagación en un medio que tiene partículas que son del tamaño de la amplitud de la onda. Y entonces la onda al irse propagando se dispersa. Es por eso que, por ejemplo, en ciertas playas ponen palos en las playas y las ponen de tal manera que la ola cuando llega choca. Hay ciertas olas que chocan, hay otras olas que pasan transparente. Las que chocan son las que tienen cierta longitud de onda que pueden chocar, y los palos deben estar colocados a una distancia de tal manera que tenga que ver con la misma longitud de onda que la ola, y entonces así la podemos dispersar. Entonces naturalmente este fenómeno pueden verlo, aquí es de dispersión y esa dispersión va propagando, va generando este tamaño de distancia. ¿Ok? Aquí tienen ustedes la diferencia de las ondas que se generan en el Distrito Federal, ¿verdad? Para el mismo sismo. Y pueden ustedes ver toda la naturaleza de la diferencia que hay entre estas ondas, ¿verdad? Aquí tenemos una que hay en Texcoco, vean aquí nada más como en Texcoco, en Xochimilco. Las de Texcoco están por acá, mírenlas. Y ven ustedes cómo se amplifica bien fuerte la onda, pero vean que se limpia. Entonces cuando se amplifica hay una conversión de las ondas de frecuencia, va a reducir la frecuencia, se van a volver con frecuencias más bajas, se van a volver periodos más altos, y entonces lo que va a generar es que va a generar este tipo de estructuras que pueden ver cómo se van amplificando. Entonces es muy interesante ver cómo se amplifican. Esas son bien peligrosas porque en caso de tener un edificio que esté colocado aquí con las características de frecuencia que en un momento dado se pueda acoplar con esta energía, pues le puede hacer bastante daño. Entonces miren, frente a esta condición que tenemos del ambiente sísmico de nuestra sociedad, de nuestro país, del Valle de México, tenemos aquí que nuestra sociedad ha respondido con los reglamentos, el reglamento de 2004, y podemos ver que el reglamento de 2004 ya en esa época y desde antes estaban preocupados por la condición de que teníamos que entender el comportamiento no lineal de los sistemas estructurales. El comportamiento no lineal de los sistemas estructurales se puede ver aquí, miren. Estamos aceptando esta idea de marcos dúctiles de Q igual a 4 y Q igual a 3. También marcos dúctiles de acero, e incluso mampostería que es frágil, fíjense, eso es difícil considerarlo, que la mampostería tenga un comportamiento dúctil. Pues bueno, se está considerando esto naturalmente porque la mampostería va a estar reforzada, ya sea con sistemas confinantes o con acero en su interior. Entonces esta condición lo que está reflejando es que ese ambiente sísmico es proclive a generar que las estructuras que se encuentran desplantadas en estas regiones se puedan dañar fuertemente, ¿no? Entonces la condición de la ductilidad no significa que el sistema estructural no se dañe, de hecho se acepta el daño. Cuando estamos diseñando una estructura que tiene una ductilidad como Q igual a 4, quiere decir que va a ser fuertemente dañada, pero no va a colapsar. Entonces fíjense qué interesante que estamos aceptando dentro de nuestra norma la condición de daño, ¿cierto? La condición de daño, pero no estamos aceptando la condición de falla, o sea, que el sistema colapse, no. ¿Y a qué se debe esta filosofía? Pues básicamente a la incertidumbre de los sismos. Como los sismos tienen una gran variabilidad, no lo podemos controlar y entonces nosotros necesitamos protegernos aceptando daño, porque es imposible que no sea daño. Ahorita no tenemos las condiciones. Claro, si nosotros
cambiáramos de la forma en la que hacemos las estructuras, claro que naturalmente podríamos hacer que las estructuras no se dañaran. Si aplicáramos dispositivos adecuados y todo lo que se movería bastante caro, y además las condiciones tecnológicas todavía no lo hacen realmente barato. Entonces, en esta condición, el reglamento 2004, miren ustedes, en la parte que sigue, acepta el análisis paso a paso. El análisis paso a paso trata de señales que se van a introducir en el problema. Vamos a decir que las señales sísmicas que van a introducirse en el sistema mecánico le hacen los edificios. Entonces, la ecuación diferencial de la dinámica del edificio lo que va a generar es que va a ir permitiendo que el sistema vaya teniendo un comportamiento no lineal, que es decir, que se acepta cómo se van plastificando los elementos estructurales, pierden su comportamiento lineal y se van generando ciclos numéricos que nos van a permitir ir capturando el comportamiento dinámico de la estructura ante daño. Esa es la idea fundamental del análisis paso a paso. El análisis paso a paso es un análisis que, por supuesto, sirve para análisis lineal. Recuerden, el análisis lineal es cuando la estructura permanece íntegra, no se daña. Y el análisis no lineal es cuando la estructura está incursionando en daño. ¿Ok? Esa es la idea fundamental del análisis paso a paso. No tendría caso hacer un análisis paso a paso con esta técnica para sistemas lineales. Se utiliza específicamente para trabajar con el comportamiento cuando el sistema está sujeto a daño. Entonces, en el 2004 ya se aceptaba esto, y ven ustedes qué interesante que aquí nos estaban poniendo que se podían aceptar movimientos simulados, combinaciones de estas y todo esto. Y se tenían que aplicar 4 movimientos, aquí tendrán redes de movimientos simulados, tenía que haber 4 movimientos representativos, se podían aplicar uno particular y otro así, o sea, tenía el edificio y metía un sismo para acá, luego otro para acá y luego 4, y luego 4 para acá. Lo que vamos a ver es que en el siguiente reglamento, el que hay ahora, el de 2020 a 2023, esta filosofía cambia y ya se tienen que meter 8 en ciertos momentos, 8 pares, pero además tienen que ser 8 pares, tienen que aplicarse al mismo tiempo en una dirección y en otra, y te dan ellos los sismos. En el reglamento, vean ustedes, aquí tenemos al SACIR, que aquí hace su aparición. Lo que nos está diciendo es, en el SACIR nos está diciendo cuál es la forma en la que se debe de generar el comportamiento dinámico no lineal, ¿cierto? Entonces, en lugares donde tengo el periodo menor de un segundo, puedo aplicar 8 parejas, tengo que aplicar 8 parejas aplicadas al mismo tiempo. Y en sistemas en donde el periodo es mayor que un segundo, por ejemplo en SST, tengo que meter 12 parejas. Esto se ha vuelto, en el 2024 la norma que viene son mucho más casos, y además van a venir paquetes sísmicos que te proporciona el SACIR. Van a venir paquetes sísmicos que van a tener sismos de subducción, sismos de intraplaca y otro tipo de sismos que van a venir que nosotros tenemos que probarlos. La plática de hoy consiste prácticamente en discutir cuáles son los sismos que nos está dando el SACIR. Yo quiero que ustedes lo vean, que en nuestra sociedad nosotros tenemos acceso a esos paquetes sísmicos, a estos que están diciendo aquí, vean, a estos paquetes nos los está dando el SACIR. La discusión es cuál es la estructura matemática de esos paquetes sísmicos. Vean ustedes que la forma de entender esto requiere un conocimiento matemático importante. Entonces, estos sismos que nos están dando deben de tener la característica fundamental, porque estos sismos que nos están dando son simulados, vean ustedes. No son sismos registrados, te los simulan. Ahorita vamos a discutir cómo es que los simulan. Pero estos sismos simulados tienen que estar de acuerdo con este espectro, que es el espectro del peligro uniforme. Es decir, el espectro del peligro uniforme me va a permitir determinar cuáles son aquellas señales sísmicas que yo puedo utilizar para meterlas en el edificio para estudiar su comportamiento no lineal. ¿Me explico? Entonces, el espectro del peligro uniforme, ¿vas aquí para discutirlo un poquito? Aquí lo tienen. Mire, la idea del espectro del peligro uniforme es un estudio matemático bastante complejo que no cualquiera puede realizar porque necesita un chorro de datos y una gran expertise matemática. Entonces, el espectro del peligro uniforme, aquí lo tienen, viene de la naturaleza que estábamos diciendo de las condiciones en las que las distintas regiones de subducción de México son catalogadas, ¿verdad? Hay una catalogación de las regiones
y se consideran como zonas sismogénicas. Cada uno de estos cuadritos que ven aquí está asociado con esta ecuación que ven aquí. Esta ecuación que ven aquí es la tasa de excedencia de la magnitud sísmica. Quiere decir que es el número esperado de sismos por unidad de tiempo que excede la magnitud que ven aquí. Esta es una estructura matemática muy importante para definir cómo se están comportando cada una de esas zonas sismogénicas. El número esperado de sismos, fíjense, ¿cuántos sismos van a ser mayores que una cierta magnitud por unidad de tiempo en promedio? Vean ustedes, espero que esa idea la puedan comprender. Vean que aquí la idea probabilística es sumamente importante. Estamos hablando de fenómenos estadísticos, no los podemos controlar de otra manera, ¿ven? Entonces, aquí esta condición, la tasa de excedencia, la podemos ver aquí, miren. Vean que esto es una relación log-log. Y aquí lo que tenemos es que vean que fabulosamente el tipo de soluciones que satisfacen este tipo de zonas sismogénicas satisface esta regla. Es decir, el número de sismos, esta lambda aquí, si le aplico log y aquí log, lo que me va a quedar es que se asienta en una recta. Fascinante, ¿no creen? Esa es una de las características matemáticas. Bueno, una vez que tenemos eso, hacemos esta relación de recurrencia, en donde lo que yo tengo aquí, esta Y, son las ordenadas espectrales. Aquí los que no hayan llevado la maestría, les va a costar un poquito de trabajo, pero vean ustedes, las ordenadas espectrales tienen que ver con que si yo tengo un sismo y entra en una estructura, la estructura responde, por ejemplo, con un desplazamiento, y ese desplazamiento lo tomo el valor máximo. Y ese desplazamiento al valor máximo que yo tengo para la estructura de un periodo T, lo pongo ahí. Luego, el desplazamiento máximo que tiene la estructura a otro periodo, es decir, cambio el periodo de la estructura y lo tengo a otro periodo, también lo grafico. Y entonces voy graficando los valores máximos de la respuesta sísmica contra el periodo de la estructura. Esas son las ordenadas espectrales, ¿ven? Entonces, las ordenadas espectrales que tenemos aquí, vean que las estamos colocando, de los sismos, vean que las estamos colocando en función de la magnitud sísmica y de la distancia sísmica. Esta área que ven aquí es la magnitud sísmica. Y entonces lo que me está dando es una relación que se llama relación de atenuación, que establece la relación de las ondas, de las ordenadas espectrales que las ondas producen en las estructuras de un cierto periodo con respecto a la magnitud. Y entonces las graficamos, ¿ven? Y al graficar estas me quedan con estas estructuras matemáticas, ¿ven? Aquí estas son para diferentes magnitudes y diferentes distancias. Ven, aquí tengo la distancia, la magnitud, y vean cómo estas ordenadas logarítmicas se van ordenando aquí. Luego, haciendo una construcción probabilista de esto, se genera una estructura probabilística que sigue una función de densidad de probabilidad log normal. Y entonces, una vez que tenemos eso, lo podemos acomodar en una curva en donde vamos a obtener la probabilidad de exceder un valor dado de la intensidad con respecto, aquí lo tienen, con respecto a una intensidad dada. Es decir, con respecto a una intensidad dada que yo pudiera dar a través de esta I. Por ejemplo, con respecto a la máxima distorsión de un edificio, con respecto al cortante basal de un edificio, con respecto a la intensidad, al pico de aceleración de una señal sísmica. Todas estas características aquí las podemos ir colocando, ¿eh? Entonces, una vez que tenemos esto, arreglamos esta condición y obtenemos la relación que hay entre la intensidad con una probabilidad dada. Vean ustedes, aquí agrego la probabilidad con una intensidad dada, y en esta gráfica lo que estamos graficando, vean ustedes, son las ordenadas espectrales contra un periodo. Lo que pasa es que en esta ecuación estos coeficientes C1, C2, C3, C4 están ajustados respecto al periodo de las estructuras, y entonces estas Y ya están ajustadas, y entonces cuando yo le doy una Y, ya sé de qué periodo se trata y la puedo ir graficando. Y esto que ven aquí son los espectros de peligro uniforme. Sí. Perdón, doctor Esteban, solamente para que tengamos claro, porque es muy importante, creo, lo que usted persigue. Me salí tantito porque quisiera tener bien el objetivo. Me quedé lo del SACID. Entonces, el propósito de la plática es que, con base en este proceso matemático, identifiquemos si los paquetes que el SACID nos está dando son adecuados o no, si son representativos para hacer un buen diseño sísmico de las estructuras. Exactamente, eso es lo que estamos planteando. Lo que nos estamos enfrentando ahorita es que el sistema que nos está dando el SACID nos da un paquete sísmico para que nosotros estudiemos nuestras estructuras en su comportamiento no lineal. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer estructuras que tengan un comportamiento con sistemas de disipación viscosa, necesitan hacer análisis no lineal. Si no sirven las del SACID. La pregunta es, ¿sirven o no sirven? Esa es la pregunta, porque de acuerdo con lo que nos está diciendo el reglamento, es que sí sirven, que de hecho se deben de usar esas.
pero vamos a ver cuál es el problema de esas señales. Ya, ok. Entonces, lo que yo los invito a reflexionar es toda la matemática de fondo que hay detrás del reglamento para que vean quiénes lo están haciendo y qué elementos usan. Porque ustedes ya se están haciendo un panorama de cómo está armado el reglamento, no sé si me explico. Miren todo lo que se necesita, y eso es lo que les pido que vean. Todo lo que se necesita para armar el reglamento. Esto es lo que están viendo en el reglamento, este es el espectro de peligro uniforme. Ya vieron nada más la cantidad de información que se requiere. Bien, eso es lo que entrega, pero miren, tienen todos los datos de todas las zonas de subducción, tienen las relaciones de magnitud, tienen los datos de las señales sísmicas, porque esto no lo podríamos obtener si no tuviéramos señales sísmicas. Recuerden, esta Y es la respuesta de un sistema de un periodo dado ante una señal sísmica. Entonces, la respuesta de un sistema de un grado de libertad, esta que tienen aquí. Entonces, lo que estamos graficando aquí es la pseudo aceleración que va a tener el sistema estructural contra el periodo del estructural. Y lo más importante es que el espectro de peligro uniforme tiene la misma probabilidad de ocurrir. Cada punto del espectro de peligro uniforme tiene una probabilidad de excedencia, tiene la misma probabilidad de exceder esa intensidad dada. El espectro de diseño que nos da el reglamento no tiene esa condición. Esa es una condición, esto es algo muy importante que nos debe de quedar. Claro, entonces, sí, por favor. Miren ustedes, esto es lo que nos da el CECID. Cuando le pedimos datos al CECID, lo que van a venir es que nos van a dar este paquete sísmico. ¿Ven? Aquí grafiqué todo el paquete sísmico que este es para la ESIA, porque estoy estudiando la ESIA en análisis no lineal, y me da el paquete sísmico que tengo acá. Este es el espectro, y este que está aquí en azul clarito es el espectro de peligro uniforme de la ESIA. Ahora, lo que estamos aquí viendo son las señales sísmicas que se pueden obtener, estas que ustedes tienen aquí, utilizadas con otro método de simulación, que es el método de simulación sísmica condicional, y que tiene otro tipo de estructuras. Entonces, un poco la plática se trata de entender qué es un sistema. Ay, se cayó este, ¿verdad? ¿No? Se cayó algo aquí que es una. Bueno, ustedes, aquí tengo yo estos paquetes sísmicos, y aquí tengo otra técnica de simulación. La idea que también ustedes tienen que ver es que, como tenemos pocos sismos, es muy importante la simulación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis no lineal en un lugar, necesito tener un grupo de sismos. Entonces, estas son las informaciones que me da el SACID hasta el 2023. El 2024 va a tener mucho más elementos y va a tener muchas más condiciones. Entonces, se va complicando bastante, ¿eh? Déjenme que les diga que ahora el reglamento de construcciones del Distrito Federal ya es para expertos. O sea, una persona que no sepa entender estas cosas, nada más no va a poder diseñar edificios. Lo viene bien complicado. Entonces, la que sigue, por favor. Miren ustedes, la idea del comportamiento no lineal, pues ustedes lo saben. Esto es un poco para todos aquellos que vienen de licenciatura. Tiene que ver con que cuando una estructura le entra un sismo bien fuerte, las articulaciones, aquí son unos puntitos que normalmente se generan articulaciones plásticas y hacen que el comportamiento de la estructura de relación cortante contra el desplazamiento, aquí tenemos el cortante basal y aquí tenemos el desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? La estructura tiene un desplazamiento acá, cuando el sismo le pega, hagan de cuenta que a esta estructura le pega un sismo así. Y entonces al pegar el sismo así, se generan fuerzas sísmicas que se van a mover así, y al sumar todas las fuerzas de cortante que se van generando en cada losa, yo grafico aquí el cortante que está aquí en la base. El cortante basal lo grafico contra el desplazamiento de la estructura en esta dirección que se va moviendo así, y entonces obtengo el máximo para ese cortante, para un tiempo dado, lo voy graficando y obtengo el máximo. Luego lo que pasa es que el sismo lo hago más grande, y luego más grande, y luego más grande, y entonces voy obteniendo una relación de cortante contra el desplazamiento que va a tener esta forma. Vean, al principio arranca linealmente, y luego la estructura se empieza a mover así. ¿A qué se debe esto? Pues que se va dañando, se va articulando la estructura. O sea, se van generando articulaciones, se van dañando el sistema, se va agrietando, y al hacer esto, el sistema pierde la linealidad y empieza a tener este comportamiento. Este comportamiento se conoce como la curva de capacidad de la estructura, ¿pueden verlo? Aquí lo tienen. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en las vigas se van generando estas zonas de articulación plástica, y por eso es importante el buen detallamiento de las vigas, es decir, de poner buen refuerzo transversal para que los elementos no fallen, porque si le pega duro el sismo, aquí se generan articulaciones plásticas y puede entrar el mecanismo de la estructura. Entonces, la idea de que nosotros hagamos una estructura con una ductilidad, es decir, que aguante bien una fuerza sísmica y que se pueda dañar, entonces aquí lo que va a suceder es que
tenemos que tener un buen nivel de detallamiento. Ahora, cuando se genera el detallamiento, pues empiezan a generarse estas curvas que están aquí, que otra vez son fuerza contra desplazamiento, y podemos ver que las curvas de fuerza contra desplazamiento tienen este comportamiento, lo cual revela que aquí se están generando agrietamientos, rupturas, desconchamientos, se están generando sistemas de desplazamiento relativo entre el acero longitudinal y el concreto, o en el acero se están generando plastificaciones, etc. Entonces, al generarse esto, toda esta matemática se puede introducir en programas, que por ejemplo aquí tienen ustedes la fórmula de introducir la articulación plástica en columnas, y este es en vigas. Así es como normalmente lo metemos. Este naturalmente sería el espectro que estamos viendo, y normalmente el efecto de la ductilidad reduce el espectro lineal y lo transforma en un espectro más bajo. De esa manera nosotros podemos asegurar la ductilidad. La que sigue, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la ESIA, la hemos venido estudiando con Hugo. Estamos trabajando con la tesis del doctor Hugo. Aquí tenemos una de las vigas, elementos, lo tenemos mucho más refinado. También lo tenemos con direcciones aquí, lo tenemos en muchas formas estas condiciones. Nada más que aquí es un caso en el que estamos investigando cómo se genera la articulación plástica, y vean ustedes la relación momento, aquí fuerza de carga en esta dirección aquí, la fuerza se está metiendo para acá, para acá, para acá, para acá, y se generan rotaciones aquí, y la fuerza rotación, aquí tienen rotación en este eje y aquí tienen la fuerza, y ven ustedes que se va generando esta condición que va generando disipación de energía. El área dentro de la curva, vean ustedes, se puede calcular matemáticamente, vean ustedes que es muy importante desde la licenciatura poder calcular una integral y ver cuál es el área que se va generando en los ciclos. Aquí nos tienen que gustar las matemáticas a fuerza, ¿no? Entonces esta condición me va generando la energía disipada. Aquí lo que tienen ustedes es como el sismo de 2017 actuó. Vean ustedes el picazo que generó el sismo de 2017, y vean que además excedió el valor del espectro. Entonces estuvo muy fuerte esa condición. Bueno, la que sigue, estos efectos no lineales, ¿no? Son estudios no lineales, ¿no? Sí, por favor. Aquí también tienen esto, lo que veníamos platicando, que tenemos estas articulaciones, estos sistemas de viscosidad aquí, y que cuando llega el sismo, pues lo que genera son van generando disipaciones. Vean, todo el edificio está debidamente colocado con sus elementos de disipación de energía, y esta es la estructura matemática para poder resolver esto. Estas ecuaciones que ven aquí las resolvemos aquí, y ustedes están viendo cómo se comporta un sistema con amortiguadores frente a un sismo, y ven ustedes cómo está disipando energía el sistema. Este que están viendo aquí es cómo está disipando energía este sistema. Muy bien, la que sigue, por favor. Y bueno, nosotros entonces ya nos dimos una idea de qué es el comportamiento no lineal de un sistema estructural. Ahorita lo acabamos de ver. Vean ustedes, tiene que ver con la disipación, daño y todo eso. Ya vimos también un poco el estado de las cargas. Ya vimos cómo está el estado de las cargas que están actuando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la idea de la matemática del fondo de los sistemas estructurales. Bueno, miren ustedes, la probabilidad aquí es el núcleo para poder agarrar los sismos, porque vean, si nos vamos a topar con un monstruo como los sismos, hay que caracterizarlos matemáticamente. Ese es cómo agarramos al monstruo. Aquí. ¿Cómo agarramos al monstruo? Para agarrarlo necesitamos matemáticas, esa es nuestra red. Y la red para agarrar a los sismos, para entender cómo funcionan, es esta estructura matemática. Vean, la probabilidad de que esta variable sea menor que esta chiquita, vean, está dada por esta integral. Esta x que está aquí puede ser un valor aquí, por ejemplo. Esta x, por ejemplo, podría ser este valor. Entonces, esta probabilidad correspondería al área que hay desde menos infinito, desde por acá, hasta este valor. Es simple y llanamente el área que hay bajo esta curva, ¿eh? La integral es una noción de área bajo la curva, ¿eh? Pero esta condición no crean que es algo muy sencillo de armar, porque si bien es un área bajo la curva, también nos permite determinar la posibilidad de que algo suceda. Vean qué loco. La posibilidad de que algo suceda, la probabilidad me dice la posibilidad de que algo suceda. Es casi una idea asombrosa para poder acercarse a la naturaleza. Entonces, la cuestión es que esta función que yo tengo aquí, cuando es de este tipo, esta es una función de densidad de probabilidad normal, ¿vean? Y puede tener un cierto tipo de estructura. O tenemos también otro tipo de funciones de densidad de probabilidad, hay un chorral, tenemos estas son las normales, ¿no? Y este es el tipo de variable que tiene las ordenadas espectrales que estábamos estudiando hace rato. Esta lo normal es con la que calculábamos el espectro del peligro uniforme. Véanla, es muy diferente. Y entonces decimos que la probabilidad de que, por ejemplo, una variable aleatoria sea menor que este valor dado,
me va a venir dada por el área bajo la curva que viene desde menos infinito hasta acá. Esa es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor que x, y a eso le llamamos función de densidad de probabilidad. El valor esperado de esta variable viene dada por x f de x, y efectivamente me da este valor medio, ¿ven? Este valor que viene aquí, que es el valor medio, ¿ven? Que es mu, me lo permite obtener. También puedo obtener otras características a través de integrales, por ejemplo, la dispersión de los datos alrededor de la media, o valores más grandes, o otras propiedades. Por ejemplo, puedo obtener, si un sismo tiene características matemáticas de que está excediendo ciertos valores, a través de este tipo de integrales, claro, mucho más complicadas, podemos determinar la probabilidad de exceder un valor dado de una intensidad dada. Muy bien. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, miren ustedes, esta es la base matemática para agarrar a los sismos, y eso se llama procesos estocásticos. Entonces, fíjense bien, necesitamos crear una idea de que son las variables aleatorias. Estas que están aquí son variables aleatorias, y fíjense qué interesante que las variables aleatorias se van a caracterizar a través de los segundos momentos. Es decir, la caracterización matemática de fondo, o sea, vamos a agarrar el monstruo de esta manera, lo vamos a agarrar con los segundos momentos, es decir, el valor esperado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Vamos a generar un espacio, fíjense, un espacio que va a generar una especie de espacio vectorial. Todos sabemos lo que es un espacio vectorial. Vean qué importante es para entender la fuerza. Para entender la fuerza, las velocidades y también la energía, el concepto de espacio vectorial. Nosotros hemos generado, para entender las variables aleatorias, un espacio, pero ese espacio no es un espacio precisamente vectorial, es un espacio L2, así se llama, el espacio L2. Y la norma, ¿recuerdan todos la norma de un vector? Vamos, si el vector tiene las componentes A, B, C, la norma del vector es la raíz cuadrada más b cuadrada más c cuadrada, ¿me recuerdan? Bueno, en este caso estamos hablando de un espacio generado por las variables aleatorias. Vean, las variables aleatorias que tienen asociadas, como hemos visto, una función de densidad de probabilidad. Esa función de densidad de probabilidad puede ser normal, log-normal, gamma, etc. Entonces, nosotros generamos un espacio de variables aleatorias y vamos a definir, vean ustedes, la norma o el producto punto en ese espacio. Y es decir, para poder establecer la distancia entre una variable aleatoria y otra. Y la norma la vamos a definir, fíjense bien, a través de este objeto que es un bracket, que va con xx raíz cuadrada. ¿Lo ven? Esta es la norma de esta variable, vean. Pero vean cómo se va a definir el bracket. El bracket se va a definir a través del valor esperado del producto de estas dos variables. El valor esperado de x1 con x2, x1 con x2, este es el valor esperado, es simple y llanamente el producto de las dos variables bajo el signo de integral de la función de densidad de probabilidad. Entonces hemos creado el espacio con el cual vamos a tratar matemáticamente el proceso estocástico. Este es el núcleo para entender qué es un proceso estocástico. Si no entendemos probabilidad y no entendemos esto, no podemos entender qué estamos haciendo en la simulación. Esto es algo que yo les quiero decir. Todos los de licenciatura tengan mucho cuidado con lo que llaman probabilidad. Es central saber probabilidad y cálculo. Como pueden ver, si no saben probabilidad, quieren que les diga qué sucede. Si no saben cálculo y probabilidad, no van a poder entrar al ambiente sísmico. Con toda propiedad estamos perdidos. ¿Recuerdan quién es el espectro de peligro uniforme? No lo van a poder interpretar adecuadamente. Por eso tenemos esos niveles de dependencia. Pues tenemos que salir del nivel de dependencia con conocimiento. Esa es la cuestión que tenemos que plantearnos. Y entonces vean ustedes, aquí tenemos otra forma de las propiedades que deben de satisfacer esta se llama la desigualdad de Schwarz. Vean, la esperanza cuadrada del valor absoluto de x1 por x2 satisface estas condiciones. Este es sumamente importante para realizar todas las cuestiones. Y vean que una vez que hemos definido la norma de una variable aleatoria, podemos definir la distancia entre dos variables aleatorias. Vean, la estamos definiendo la distancia a través de la norma que la hemos definido a través del bracket, y este bracket lo estamos definiendo a través de la esperanza de x1 por x2. Ya definimos el espacio y están definidas estas operaciones. Es como lo mismo haber generado un espacio que tiene un producto punto, un producto cruz, una suma, un valor cero, la ley de cerradura de los espacios vectoriales y todo ello. ¿Ven? Entonces, esta es la matemática de fondo, la que sigue, por favor. Y entonces aquí tenemos que es un proceso estocástico. Vean, ahí los tenemos. ¿Quieren que les diga algo? Todas estas son el mismo proceso estocástico. Todas estas cuates que vienen aquí son el mismo proceso estocástico. Nada más que el proceso estocástico lo tenemos que entender como la realización. ¿Ven? Aventamos una variable aleatoria y sale una. Aventamos otra variable aleatoria y sale otra, como con un dado. Un dado es va a generar variables aleatorias. Aventamos un dado y van saliendo valores. Y todos esos son los posibles valores del dado. ¿Ven? Lo mismo pasa con los sismos. Entonces vamos generando las señales que están, y todas estas son la misma variable, el mismo proceso estocástico.
Y entonces, ¿cómo le hacemos para caracterizar un proceso estocástico que tiene estas realizaciones? ¿Ven? Así como cuando queremos caracterizar probabilísticamente un dado, nosotros aventamos sismo y aparece este sismo, ¿ven? Aparece este sismo, y luego volvemos a aventarlo, bueno, la Tierra lo avienta, y aparece este otro sismo, y aparece este sismo, y entonces lo que voy haciendo es que genero, en un tiempo dado, vean, este es un tiempo dado, estas son las señales sísmicas, y en un tiempo dado que genero una estadística, y voy viendo aquí qué probabilidad tiene de ocurrir estos valores que vienen acá, saco promedio, saco varianzas y todo eso, y entonces empiezo a trabajar. Vean, aquí está la esperanza, y puedo construir además sobre una línea del tiempo, vean, sobre el tiempo t asterisco, que aquí está, sobre el tiempo asterisco genero la esperanza de que ocurra este valor de x al tiempo t asterisco, y vean cómo aparece la integral en el sufrimiento x de x p de x asterisco, ¿la ven? Ahí la tienen de nuevo, la misma estructura, para que vean, nada más que ahora estoy caracterizando los procesos estocásticos. Lo mismo hago con la correlación. Sería el valor esperado de x de t1 contra x de t2, recuerden que esta es una integral, y entonces aquí lo que va a aparecer es que precisamente voy a poder generar esta función de correlación, y lo que yo necesito para caracterizar señales de proceso estocástico, lo que yo necesito es esta función. Este es el núcleo, como vamos a ver en adelante. Ahora, esta condición también la podemos ir viendo, que si yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que x de t1 sea menor o igual que x1 y la interacción de x de todos menor o igual que x2, vean, esta sería como la estructura básica con la que yo voy a poder definir esta estructura, ¿verdad? Porque tengo dos variables aleatorias. Entonces aquí yo necesito generar integrales dobles, ¿ven? Entonces aquí tengo f de x1, x2, vean cómo está definida, y esta obviamente f de x1, x2 es la probabilidad de que esto suceda, de que la señal sísmica al tiempo t1 sea menor que x1 y x de t2 sea menor que x2, ¿ven? Esta sería la aceleración de un valor dado, la aceleración al tiempo t2 y otro valor dado, ¿ven? Y esta función me está permitiendo determinar esto. Con esto ustedes pueden ir generando toda la estructura probabilística de cómo se comporta este proceso estocástico. Ahora sí, vamos a intentar la que sigue, por favor. Entonces, miren, una vez que hemos definido el proceso estocástico, podemos definir, esta se llama L2 y esta se llama la sucesión de Cauchy. Esta se llama la sucesión de Cauchy. Y una sucesión de Cauchy, cuando estamos en un cierto tipo de espacio, siempre converge. Entonces, esto se llama espacios completos. Es una matemática de fondo. Y esto es muy importante porque necesitamos estar en un espacio completo para que nosotros podamos definir límites, integrales y derivadas. Vean, la idea fundamental es que si estoy en un espacio que esto se satisface, vean, la idea es que el E2 es completo. Recuerden que el E2 es el espacio que yo les acabo de definir hace rato, donde tienen la norma de Schwarz, la distancia, el producto punto, todo eso, y el bracket. Una vez que yo tengo que es cuando xn menos xm tiende a 0, entonces existe un x a donde xn tiende. Vean, pero recuerden quién es la norma, ¿eh? La norma está bajo el símbolo de esperanza. Eso les tiene que quedar claro, no es la raíz cuadrada de x1 cuadrada más x. Es la esperanza de este cuate a un tiempo dado. ¿Está claro eso? Vean lo que estamos planteando, es la esperanza de esa variable a un tiempo dado. O sea, estamos haciendo ya una integral y estamos definiendo una distancia. Esto es lo que yo quiero que vean. Esta es la matemática con la que agarramos al monstruo. Entonces, fíjense bien. Una vez que hemos definido estas condiciones, lo que podemos plantear es cómo caracterizo a un proceso estocástico. Lo caracterizo a través de la esperanza de x cuadrada de t. La norma del proceso estocástico al cuadrado es el valor esperado de x cuadrada de t. Y esto es lo que me permite generar lo que se llaman procesos estocásticos de segundo orden. Con eso yo ya puedo irme sobre los sismos. Una vez que ustedes han entendido esto, ustedes tienen un poder matemático tremendo para poder hacerlo. Por favor, la que sigue, vean. Aquí definimos el límite. Recuerden que vean que este límite está definido de una manera natural. Vean que n tiende a infinito. Y eso quiere decir que xn tiende a x bajo la esperanza. Recuerden, bajo la esperanza. Y entonces se genera este límite, que vean L punto y punto mx de n, cuando n tiende a infinito tiende a x. Esta cosa que está aquí es bajo la esperanza. Estamos en el espacio L2. Esto no es cálculo, esto es procesos estocásticos y estamos en cálculo estocástico. Por eso estamos hablando de la definición de los procesos estocásticos en términos del cálculo en la media cuadrática. ¿Me siguen? Entonces, vean ustedes que podemos generar que el límite de una variable que tiende a infinito, aquí tiende a x, lo podemos ver exactamente, estos son equivalentes. Y el límite de la esperanza de xn es lo mismo que la esperanza del límite de xn, y esta xn tiende a x, y entonces me queda la esperanza de x.
vean ustedes que es exactamente lo mismo, y entonces ya pueden ir viendo cómo la matemática de los procesos estocásticos me va permitiendo generar ideas que me van a permitir construir, por ejemplo, cuando una variable tiende a otra. Ustedes tienen que reflexionar que es muy importante el concepto de límite en cálculo, porque la derivada es un límite, la integral es un límite. Y entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Son un chorro de límites. Entonces, esa es la forma en la que lo podemos tomar. ¿Sí? Entonces, a esto se le llama cálculo, se le conoce como cálculo en la media cuadrática. Este es el cálculo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Los que crean que se acabó la matemática en tercero o en cuarto no, apenas empieza. Y déjenme que les diga que la maestría es para aprender matemáticas durísimas y más fuertes. ¿Ok? Entonces, la que sigue, por favor. Ahí tienen los límites. Esta es la idea de un límite de x de t más tau. Fíjate, cuando tau tiende a 0, pero suben puntos L punto y punto M, y son naturalmente cálculos en la media cuadrática. Aquí tienen la derivada y aquí tienen la integral. Esta integral es muy importante y es Riemann integrable. Vean, aquí x es una variable aleatoria, naturalmente. F es una variable, ¿cómo se llama? Es una variable determinista. X es aleatoria y ven ustedes cómo está armada. Aquí tenemos la partición del sistema con delta n. Estamos definiendo delta al máximo de t k menos t k menos 1. Hemos hecho una partición del intervalo a b a través de t0, t1, t2 hasta tn y b. Vean, hemos hecho la partición de la integral y aquí nos va a quedar que esta suma bajo el límite me va a dar esta integral. Aquí sigue, por favor. Entonces aquí tenemos también la función de correlación y aquí viene lo más importante. Viene la densidad espectral de potencia. La densidad espectral de potencia es esa integral, vean, de la función de correlación. Es la transformada de Fourier, por si no la reconocen. Es la transformada de Fourier de la función de correlación y me da la densidad espectral de potencia. Y una transformada de potencia que vean que depende de t y de omega, o sea, depende tanto del tiempo como de la frecuencia, la podemos plantear en términos de una densidad espectral de potencia dada que no depende del tiempo a través de una función de amplitud. Esta es la estructura básica en la cual podemos generar lo que se llama procesos estocásticos evolutivos, pero son cierto tipo de procesos estocásticos, naturalmente. Aquí es muy importante que A tenga una variación lenta con respecto al tiempo. Y vean ustedes, y aquí es donde viene lo más cañón. Esta ecuación que están viendo aquí se llama la representación de un proceso estocástico evolutivo a través de un proceso ortonormal. Pueden ver que esta integral, esta no la conocen, es una transformada de Fourier, tanto de diferencial de z de omega como de a de t de omega, pueden verla, y obtengo yo x de t, pero aquí la diferencial de z omega es un proceso estocástico, de ortonormal. ¿Y qué significa que sea ortonormal? Que el valor esperado de la diferencial de z, cuando es de omega, vean que me da la densidad espectral por la diferencial de omega, y cuando las omegas, esta omega y nu son diferentes, me da 0. Entonces esta condición me permite garantizar que x de t, cuando yo le saco la espera, le hago esto a e, si yo esta x de t la meto aquí, la r, y meto aquí la r, automáticamente me sale la densidad espectral de potencia que satisface eso. ¿Sí me entienden? Es matemáticamente compatible. Espero que no los esté haciendo, en vez de que los motive, los esté deprimiendo, pero ahorita que vean para qué sirve esto, por favor la que sigue. Por ejemplo, tenemos aquí las formas en las que se generan señales simuladas. Esta es la técnica de funciones de Green empírica. Rompen la falla, vean, y se van generando señales sísmicas que llegan a un observador. La que sigue, por favor. Y vean ustedes, con esto pueden ustedes caracterizar matemáticamente las señales sísmicas. Este es el valor esperado de la señal simulada. Vean, este es el valor y tiene esta característica, donde la probabilidad de t tiene que ver con los tiempos de ruptura. Estos taus que tienen aquí son los tiempos de ruptura de cada elemento de la falla. Bueno, tal vez lo pudiera revisar un poquito. Miren, la idea fundamental de generar estas señales es que se va rompiendo todos los elementos que hay aquí dentro de la falla. Digamos que se separan cuadritos y cada uno de los cuadritos va a disparar una señal. Y el momento en el que dispara las señales a un tiempo tau i, que sigue una regla aleatoria. Ahí la única aleatoriedad, fíjense qué interesante, es tau. Tau es probabilística. A no. ¿A qué es? Esta A es un registro sísmico. Fíjense qué interesante. Ustedes agarran un registro sísmico, que lo midieron, luego le hacen esto al argumento. Qué increíble esto. Le hacen el cambio al argumento, vean. Le hacen el cambio al argumento y entonces lo que sucede es que vean ustedes que voy haciendo que va a seguir una ley probabilística y voy a hacerlo n veces
Y al ir haciendo todos los movimientos, vean que voy desplazando el argumento de la señal, lo multiplico por una cierta axilla especial y obtengo la señal simulada en el punto de observación. Esa es una de las técnicas más poderosas de simulación que hay. Y puedo caracterizar el valor esperado de esta señal, su espectro de potencia, puedo calcular todo, o sea, puedo calcular la señal en la media cuadrática. No se podría haber hecho esta estructura matemática sin el conocimiento matemático profundo de los procesos estocásticos anteriores y además con una muy buena técnica de programación. Ven ustedes todos los elementos que necesitan para entrarle a este mundo. Y por favor, yo quiero que de aquí salgan gente que se pueda dedicar a la teoría de riesgos y seguros. A mí me gustaría ver aquí porque esto, permítanme que les diga que les puede permitir meterse en determinar la prima con la que podemos asegurar un edificio. Y ese tipo de negocios aquí no los hemos explorado, pero como ya tenemos el doctorado, pues pudiéramos hacer una línea de investigación sobre seguros de edificios. ¿Cómo creen que se podría hacer una teoría sobre seguros de edificios? Esta es la teoría. Y de aquí sale la prima con la cual tienen que asegurar un edificio. Entonces miren ustedes, esta estructura matemática, la sí, por favor, gracias. Miren ustedes, aquí podemos calcular el valor esperado. Esta función de la densidad de probabilidad de la ruptura fue calculada. Esta se debe a Sri Krishna Singh. Y esta estructuración es básicamente de Sri Krishna. Es un doctor ahí, un hindú del Instituto de Física de la UNAM. La caída de esfuerzos, el momento sísmico, la velocidad de ondas de cortante. Y vean, está aquí. Y aquí aparecen, estas son propiedades del espectro ¿cómo se llama? Del espectro de la fuente. Esta tendría que ver con el espectro de la señal registrada y esta con la de la señal simulada. La idea es que con estas señales nosotros podemos pasar de tener un registro de magnitud chiquita a obtener un registro de la magnitud que yo quiera por arriba. Entonces, si yo tengo un sismo chiquito en algún lugar registrado, puedo obtener el número de sismos que yo quiera de magnitud mayor. Fíjense qué interesante. Puedo tener una señal buena de cualquier magnitud. Esta es una técnica que contrasta con la que les acabo de enseñar del SACIR. No es la misma del SACIR, la que sigue, por favor. Ahí tienen la estructura matemática y nos volvemos a encontrar con la densidad de control de potencia dada a través de la función de correlación. Con esto podemos calcular la función de correlación que se las estaba enseñando. Antes fue R, y aquí volvemos a toparnos con ella, la que sigue, por favor. Y esta es la estructura matemática de este objeto, que es la densidad de control de potencia. Este es el sismo de SST, veanlo. Y este objeto matemático, si nos vamos para atrás, por favor, es este. ¿Ya lo vieron? Este objeto matemático, la que sigue, por favor, es este. Ahí lo tienen. Y la relación que guarda es esta señal ADS, ¿lo ven? Este es ADS, la señal sísmica simulada, y esta es su densidad de control de potencia. Lo que necesito para caracterizar el proceso estocástico es el segundo orden. Con eso matamos toda la cuestión. No es tan difícil. Nada, es cuestión de que se pongan a estudiar, que es un poquito de probabilidad, tienen que saber integrar, tienen que saber estas cosas y desarrollar estas técnicas, ¿ven? Ok, entonces la que sigue, por favor. Y ahora sí nos vamos a meter en qué son las señales del SACIR, por fin. Y entonces fíjense, el tipo de señales que da el SACIR son estas, ¿ven? Estas son el tipo de señales, ¿la recuerdan? Se las acabo de enseñar. Por si no la recuerdan, voy a volver a ella. ¿Y qué propiedad tienen las señales del SACIR? Que si yo la utilizo esa señal sísmica y la meto dentro de una estructura que tiene un sistema de un grado de libertad y voy a tener un periodo variable, lo que voy a obtener es que va la respuesta tomando los valores máximos, es decir, las coordenadas espectrales, la respuesta máxima del espectro, es decir, vamos a decir que las ordenadas espectrales de esta señal van a generar esta pequeña curva que vemos aquí arriba que está oscilando, no sé si la ven. Hay una pequeña curva que está oscilando. Este que están viendo aquí es el espectro de diseño. Pero hay una pequeña curva que está oscilando aquí arriba. Este es el resultado, porque aquí tenemos, en este eje tenemos el espectro de pseudovelocidad. Y una vez que tenemos el espectro de pseudovelocidad, lo que estamos teniendo es la oscilación que va a tener como respuesta a esta señal un sistema de periodo variable. Entonces vamos variando. Hagan de cuenta, tomamos el sistema de un grado de libertad, le fijamos el periodo, metemos esta señal, resolvemos, y ese valor, el máximo de la respuesta, que sería en este caso un desplazamiento, lo graficamos contra el periodo. Y lo hacemos variando el periodo de la estructurita, lo vamos haciendo, cambiando todo el tiempo el periodo, vamos a obtener el máximo de la respuesta y los vamos graficando. Esas las conocemos como el espectro de respuesta.
Y el espectro de respuesta de esta señal decimos que ajusta al espectro de diseño. Por eso estas técnicas son las que utiliza el SACIR. ¿Qué es lo que busca el SACIR? El SACIR busca darte un conjunto de señales que reproduzcan o ajusten el espectro de diseño. Eso es lo que está haciendo. Espero que esté claro eso. Ahorita lo podemos ver si alguien no lo comprende muy bien, por la siguiente, por favor. Entonces, fíjense bien, aquí está la teoría para la generación de la señal simulada. Me puedo detener bastante más en esto, pero ¿cuánto tiempo me queda? 7 minutos. Me quedan 7 minutos. Bueno, estos 7 minutos me gustaría dedicarlos un poco más a los resultados que traigo. Y pasamos más que para explicarles preguntas y respuestas. Sí, más que para explicarles esto, miren, aquí tengo toda la descripción de cómo se genera una señal simulada del SACIR. Y es una teoría matemática que naturalmente parte de procesos estocásticos. Si no sabemos procesos estocásticos no lo podemos entender, porque se van a generar números aleatorios, se va a construir una señal. Luego esta señal, aquí está, miren, se generan números aleatorios, se permite la construcción de vectores aleatorios gaussianos de media, cero y varianza unitaria. Eso es fácil hacerlo en la computadora, en una computadora muy chiquita. Esto en 1970 era imposible. Pero ahorita, no, hombre, hace un niño de primaria, si supiera cómo. Si supiera cómo. La bronca es que tener conocimiento. Pues, ¿cuánto nos cuesta tener conocimiento? Les digo, una vida de trabajo. Una vida de trabajo, compadre. Aquí no hay tiempo para irse a echar chelas. Aquí hay tiempo para sentarse a estudiar. Y si nos juntamos a echar chelas, es a platicar de esto. Yo cuando me juntaba con mis amigos a tomarme una chela, era hablar de matemáticas. A ver, ¿cuál integral te vas a echar ahora? Órale, a ver. Y nos poníamos a integrar, y a ver. Y si no salía, nos poníamos a integrar. Eso es todo. Tenemos que estar todo el tiempo sobres. Entonces, miren, permite la construcción. Lo más importante es esto, miren, permite la construcción de vectores aleatorios gaussianos de varianza unitaria. Luego se usan variables que generan una función YDT construida a través de esto. Una vez que tenemos esto, generamos esta función YDT. Luego generamos una función que va a ajustar esta variable. Vean, es muy parecida al espectro. De hecho, sigue las leyes del espectro. Y son señales que, una vez que tenemos esta función FDT, multiplica a YDT. Luego le tomamos la transformada de Fourier, la que sigue, por favor. Le tomamos la transformada de Fourier a YDT. Esta que tienen aquí es la transformada de Fourier de la YDT del proceso gaussiano multiplicado por la función moduladora del espectro. Y una vez que tenemos esto, la transformamos y luego le vamos a aplicar las transformadas de estos procesos que son los de Kana y Tajimi. Y una vez que tenemos aquí, vean, la multiplicación de esta por esta, estamos en el dominio de la transformada de Fourier. Esta es la transformada de Fourier que construimos, multiplicamos por estos dos filtros, que son estos, y una vez que tenemos esto, obtenemos esta función. A esta función la antitransformamos y me va a generar la primera señal que va a estar cerca de la simulada, la que sigue, por favor. Y esta señal que va a seguir simulada la puedo ir ajustando a través del espectro de diseño con el espectro del espectro de respuesta de velocidad. Entonces tengo el espectro de pseudo velocidad de diseño y tengo el espectro de pseudo velocidad para la generación de esa señal A. Y una vez que tengo eso, voy haciendo un par de ajustes que tienen que ver con un tratamiento en el dominio de la frecuencia de la señal A, en el dominio de la frecuencia de la omega, y una vez que hago eso yo puedo obtener señales sísmicas como las que vimos hace rato. La que sigue, por favor, ahí la tienen. Ahora, no necesariamente esta que están viendo aquí es la señal sísmica simulada, Entonces quiero decirles algo, cómo funciona un poquito. También pueden hacerlo no solamente para el espectro de diseño, sino para cualquier señal sísmica que tengan registrado o para cualquier señal de sonido. Esta que están viendo aquí es la señal registrada. Yo le ajusto esta curva a través de establecer estos parámetros. Ajusto esta curva. Y una vez que tengo esta curva, que es la función de densidad espectral de potencia, de esa superficie que habíamos visto, yo puedo generar esta señal aquí. Y aquí la tiene esta señal simulada. ¿Ok? Fíjense en la forma de la señal simulada y la de la señal construida. Ahora la que sigue, por favor. Entonces, imagínense, tenemos un edificio de 20 pisos, estamos en SST, fíjense las características, bueno, de 18 pisos, perdón. Tengo un edificio de 18 pisos, cada uno con 3 metros de altura, tiene total 54 metros de altura, tiene un periodo de 1.9 segundos, se encuentra en SST y tiene una distorsión de entrepiso de 0.02. Eso quiere decir que el coeficiente, eso quiere decir que va a tener un cierto valor de fluencia, o sea, va a tener la afluencia del edificio, ahorita se las digo. Lo debería haber puesto aquí, la distorsión coeficiente. Este es el coeficiente de posfluencia, 0.1.
aquí lo tengo el cociente de transferencia, y este es el amortiguamiento que tiene. Vean, como estoy intentando evaluar el edificio, el SACID me va a dar las señales sísmicas. Y recuerden, aquí está el espectro del polígono uniforme en azul, ¿ven? Este que está aquí es el espectro del polígono uniforme. Entonces las señales que me está dando el SACID tienen que cubrir a este espectro, lo tienen que cubrir, ¿eh? Al cubrirlo, entonces yo ya lo puedo utilizar para hacer estudios no lineales de esta estructura. Entonces la que sigue, por favor. Entonces lo que voy a hacer con esta estructura es que voy a generar un sistema que va a estar basado prácticamente en el primer modo de vibrar. No hay problema, recuerden, cuando hacemos análisis modal espectral, reconocemos que la ecuación diferencial para el modo de vibrar 1 puede ser que controle toda la dinámica hasta un punto aceptable para el diseño estructural. Entonces yo reduzco todo ese edificio a una ecuación diferencial que aquí la tiene. Esta ecuación diferencial está modelando todo el comportamiento dinámico. Ven, esta es la curva de capacidad del edificio ajustada con esta técnica. Este es el cortante basal contra el desplazamiento, este es el desplazamiento de influencia, este es el cortante de influencia, y aquí tienen el cortante de influencia del edificio. Aquí empieza a fluir. Una vez que paso este desplazamiento, ese desplazamiento naturalmente está relacionado con el 0.02, ¿no? Entonces el 0.02 de distorsión entre piso por 54 metros me va a dar 0.027, algo así. Ese va a ser el desplazamiento de influencia del edificio, este valor. Entonces si yo paso el desplazamiento de influencia del edificio, el edificio se empieza a articular, rájale. Y lo que pasa es que su rigidez cambia, se viene de para acá y empieza a moverse hacia acá. Aquí lo podemos modelar. Esta estructura matemática que ven aquí la puedo modelar yo con este sistema que ven que es sencillo, y aquí lo meto en esta ecuación diferencial. Vean, esta ecuación diferencial ha desacoplado el desplazamiento con esta función z de t que se acopla a través de esta ecuación, y una vez que he acoplado esta ecuación con esta, yo ya soy capaz de resolver este problema como lo vamos a ver. Entonces, por favor, la que sigue. Y entonces miren ustedes, aquí meto la señal del SACID, ahí la tienen, la del SACID, y aquí meto SST. Quiero que lo vean claramente. La señal que me está dando el elemento es el SACID. Esta es la que me está dando. Y esta es la que me da el registro en el lugar. Es decir, ocurrió el sismo, fíjense bien, ocurrió el sismo y yo lo registré. Y lo que obtengo es este cuadro. Vean la diferencia. Y este que está aquí es el que me da el SACID. ¿De dónde viene? De una estructura de simulación matemática que acabamos más o menos de discutir y de intentar entender. Y entonces ahora sí, por favor, la que sigue. Y aquí veo, esto es muy importante, quiero que vean el contenido de frecuencias con la transformada de Fourier, con la norma de la transformada de Fourier. Quiero que vean, este es el contenido de frecuencias de SST, véanlo. ¿Sí lo ven? Alrededor de 0.5 segundos, el pico y todo. Vean la del SACID, por favor. Vean su contenido de frecuencias, vean que es riquísima en frecuencias. Tiene una gran cantidad de picos y una gran cantidad de frecuencias. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que le va a pegar ferozmente. Vamos a ver la respuesta del sistema del edificio ese que vimos, por la que sigue, por favor. Ahí lo tienen, miren. Perdón, pero también aumenta periodos menores, ¿no? Porque está a la derecha en frecuencia. Sí. Periodos menores. Sí, también tiene ahí una condición ahí, sí. Bueno, miren, la respuesta aquí la tienen. Este es el caso del ¿cómo se llama? Del edificio de 18 pisos, ahí lo tienen. Vean cómo se comporta y miren cómo se comporta contra SST. Lo que les quiero decir es que el SACID desbarata la estructura y la ductilidad que me está dando es de 14.83 y la que me está dando el edificio que acabamos de analizar es de 0.6849. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si utilizamos el SACID para hacer un análisis no lineal, le vamos a tirar un super golpazo y naturalmente está sobradísima la señal. Entonces, si ustedes quieren hacer un análisis y van a competir contra un buffet que tiene la posibilidad de generar señales sísmicas más creíbles, van a perder. ¿Por qué? Porque esto significaría que ustedes tendrían que generar una estructura que está fuertísima, o sea, van a tener que gastar mucho dinero y los elementos y todo esto es lana, porque está generando mucho de energía disipada, está fallando el sistema. Esto ya es puritito daño y este todavía está un poquito lejos del daño, ¿verdad? Se empieza a dañar en ¿cómo se llama? La utilidad se empieza a dañar en uno. Ni siquiera se está dañando la estructura y este ya se desbarató. Entonces esa es un poco la idea de la discusión que yo les pido que vean y que, claro, no hice nada más este caso, hice un chorro de casos, pero creo que con uno es emblemático.
y pudiéramos estar estudiando, pues realmente ver pues, si vamos a hacer análisis con lo que nos está entregando el reglamento. Eso es algo que es digno de mención a nuestros compañeros que se dedican a trabajar para el ejército y eso que nos da gusto de tenerlos aquí. Ustedes también meditemos en esto y podamos en un momento dado pues, establecer alguna forma creíble de hacer conclusiones. Entonces la conclusión que este trabajo que les presento, la conclusión es, para que el análisis no lineal sea realista, fíjense, es importante contar con señales sísmicas obtenidas de registros o con métodos de simulación que no correspondan al ajuste de señales del espectro, ya que el contenido de frecuencias de la señal ajustada puede llevar a resultados muy desfavorables. Entonces, aguas con los métodos de simulación que estamos utilizando para analizar nuestras estructuras y para intentarlas caracterizar no linealmente. Ese es el trabajo, no sé, ya con eso terminé, ¿no? Gracias, doctor Flores, por la excelente ponencia. Quisiera abrir la sesión de series la serie de preguntas y respuestas con una. Doctor Esteban, entonces, para que eso fuera realista, entonces, en la figura que nos mostró, ve que está hablando del dado y tenemos varias señales. Entiendo que si entonces cada una de esas señales sí fuera medida en un mismo punto y repitiéramos el proceso estocástico, sí sería más realista a lo que hace el SACID con los sismos sintéticos. Exactamente. Sí, sería bueno tener no una señal simulada, sino tener varios registros. Y con esos varios registros, pues lo que es importante es que fíjense, gracias doctor. La cuestión es que nosotros tenemos, el SACID es una señal que vean ustedes que como está ajustando al espectro de diseño, recuerden, el espectro de diseño es el núcleo para diseñar, es el que nos dice de qué tamaño viene el trancazo, pero cuando metemos una señal que lo ajusta, vamos a pensar que esa señal es una señal que no está ocurriendo en la naturaleza, es una señal que ocurre en nuestra mente, como pudieron ver. Y al meter esa señal para hacer el análisis del edificio, el edificio se va a super dañar. Y entonces lo que estamos viendo es que tal vez sería mejor meter varias señales registradas, que es lo que acaba de preguntar, lo que comenta el doctor Ranz. Más que una pregunta, es un comentario muy interesante, pero la pregunta es ¿cuántas? ¿Cuántas vamos a meter? ¿Cómo vamos a hacer el análisis? ¿Cómo determinamos el valor esperado? ¿Cómo le vamos a hacer para determinarlo correctamente? No podemos responder eso si no tenemos la palabra probabilidad. Tenemos que meter teoría probabilística para poder determinar cuántas señales debemos de meter y cuáles. Y además de qué magnitud, de qué intensidad. Entonces se requiere mucha investigación, porque pueden ver que ahorita en lo que nos están dando en el reglamento, pues la verdad es que está... Pues no sé ustedes cómo lo vieron, pero a mí me preocupa. Diría yo la palabra, ¿no? Fatalista, ¿no? La palabra. ¿Perdón? La palabra que buscaba es fatalista, o sea, el escenario que planteas así es como en una escala muy amplia, ¿no? Muy abierta para... No es fatalista, mira, es más bien es que está muy conservador. O sea, lo que está haciendo es que te están dando una señal que para que la puedas satisfacer adecuadamente, lo que tienes que hacer es que la estructura tiene que estar dimensionada de una manera que no le va a hacer nada a eso. Entonces, hacer análisis no lineales con esas señales, permítanme que les diga. Se lleva entonces a un sobrediseño. Se lleva a un sobrediseño y entonces es un costo adicional. Que las estructuras no tienen que satisfacer esas señales. O sea, lo que te quiero decir es que, ¿te acuerdas cuando haces un diseño estructural y vas metiendo los factores de carga, no? ¿Te acuerdas? Los factores de carga, ¿te acuerdas de los factores de... Los factores de carga hacen que la carga se amplifique. Por ejemplo, le puedes meter a las cargas muertas, ahorita es 1.3, las cargas vivas 1.5 en el reglamento de ahora, ¿no? Entonces ahora imagínate que digo, métele 2.8, métele 10, imagínate el edificio cómo te va a quedar. Construimos pirámides para que Pues sí, ¿no? Nada más que la demanda de nuestras sociedades, pues tenemos que meter amortiguadores, tenemos que meter aisladores de base, lo que viene, ¿no? Y entonces lo que necesitamos para poder hacer todos esos análisis es contar con una cantidad de registros más adecuados. Si no, ahora yo les pregunto, ¿qué tan importante es el análisis no lineal para un diseño? Si ustedes van a hacer un análisis de un sistema que disipe energía, no les queda de otra más que usar una señal. Entonces pueden hacer, tiene que ser un análisis paso a paso. Y entonces agárrense con usar esas que nos están dando el SACID. Entonces hay que crecer.
Levante la mano, si una pregunta. ¿Cómo se podría considerar estos procesos constructivos? Porque ya ves que hay muchos porque finalmente esta es una estructura idealizada, ¿no? O sea, estamos idealizando que las condiciones son rígidas, que las condiciones son reales, ¿no? Bueno, no son las reales, porque hay muchos malos procedimientos y mucho material que no está bien utilizado. Sí, bueno, la cuestión del procedimiento constructivo estaría relacionado, primero que nada, con un diseño. No hacemos un procedimiento constructivo si no diseñamos. Y el núcleo del procedimiento constructivo es el diseño. O sea, dame un diseño y yo todavía te puedo armar un proceso constructivo. Pero si no me das un diseño, ¿cómo? Ahora, si yo te doy un diseño para hacer un proceso constructivo con una señal sísmica como esta, entonces yo te voy a dar un procedimiento constructivo que va a estar sobradísimo. No sé si me explico. Es decir, naturalmente la estructura que estamos viendo aquí es idealizada, pero es idealizada al sistema que ya te queda finalmente. No se está considerando las etapas, ya está terminado el sistema. Y el sistema lo que se está verificando es que ya una vez que esté terminado, teóricamente va a satisfacer las condiciones que te pide el reglamento. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, si nosotros quisiéramos introducir aquí el proceso constructivo, lo que tendríamos que plantearnos es, además, por ejemplo, que ¿cómo se llama? El edificio que aquí tenemos, por favor, me lo permites, cuando lo analicemos no linealmente, sería introducir incertidumbres en sus características geométricas y mecánicas. Entonces no tendríamos una estructura, sino tendríamos una familia de estructuras que estaría asociada con ese edificio. Entonces no tendríamos una, sino por ejemplo tendríamos el valor medio de las estructuras. Por ejemplo, las cargas que están actuando en este caso son medias, las propiedades mecánicas son medias, no las de diseño. Si yo voy a hacer un análisis no lineal de este edificio, lo que yo tengo que hacer es introducir cargas vivas, medias, cargas muertas, medias, propiedades mecánicas, medias. Y entonces lo que tengo que hacer es determinar matemáticamente posibles varianzas de esas respuestas y entonces considerar, por ejemplo, un edificio que tuviera características mecánicas más pequeñas, no sé si me explico, y que tuvieran diferentes tipos de distribuciones de esas características mecánicas, y entonces establecer una familia de edificios que me permitiera tomar en cuenta toda la variabilidad posible en el proceso constructivo, y todas esas analizarlas con señales sísmicas y obtener respuestas de todas ellas para obtener pues un criterio adecuado para obtener una media y una probabilidad de que no voy a fallar. No sé si me explico. Sí se puede, ¿eh? Nada más que es muchísimo más trabajo. Ahora, lo que plantea Kirchner es que la variabilidad de un edificio siempre va a ser muy pequeña comparado con la variabilidad de los sismos. Entonces, la preocupación fundamental no es estudiar la variabilidad fundamental de los edificios. Basta con que tengamos bien caracterizados sus valores medios en términos de dimensionamiento y en términos de propiedades mecánicas, sino que lo que necesitamos caracterizar adecuadamente son los sismos, porque esos son hipervariables y bueno, pues ya saben, los sismos los puso Zeus en el Tártaro cuando decidió generar la cultura, fíjense, histórica, y dejar el tiempo de Cronos. Sí. Una pregunta. Bueno, esto es, si contamos con señales reales en una zona, y hablemos de la Ciudad de México, que es la que podemos tener más señales, podemos hacer ese tipo de generación de sismos sintéticos, aparte de lo que haces así. Pero ¿qué sucede fuera de la Ciudad de México, en la República Mexicana, en una zona donde se va a construir un edificio o una estructura importante, un puente, una presa, y si no contamos con señales registradas en el lugar, ¿qué es lo que se podría proceder a generar? Pues ahí está, esa es una pregunta muy interesante, y tal vez contar con diferentes técnicas que hay que investigarlas para generar señales sísmicas más ad hoc, y tal vez pues en todo caso, si no contamos con nada más, meter una señal simulada como la que acabamos de ver, aunque claro, nos debe quedar claro que para empezar el comportamiento dinámico que estamos observando no corresponde al que va a tener la estructura.
Entonces, yo creo que mete muchísimo, es muy problemático meter señales que vienen de ajustar un espectro de potencia o un espectro de diseño. Entonces tal vez pudiéramos empezar, porque esto ya es terreno de investigación, la pregunta que hace el doctor, pues tal vez sería tema de futuras investigaciones que pudiéramos desarrollar, doctor. Me encantaría hacerlo. O por lo menos invertir en tener puntos de medición en esas zonas. Claro, claro. O si no las tenemos, pues ver cómo ya con el espectro intentar, tal vez, no sé, pudiéramos partir esa señal en diferentes familias de señales realistas. Pero no se me ocurre cómo ahorita. Pero bueno, lo que estamos viendo es que el SACID ahorita pues, nos está dando esta posibilidad de análisis y me parece que, como les comento, pues es preocupante. Hola, doctor. Una duda puntual. Ahí la comparativa que usted hizo es del SACID actual con el espectro del 85, pero no sé, bueno, quiero pensar que SACID también está considerando los espectros del 2017 y del 2021, creo que fue. No sé si a lo mejor a eso también esté relacionado con la gran diferencia que hay entre ambos. Bueno, mira, lo que estamos platicando es que el SACID te está dando el espectro que hoy se hace, que es el de 2023, porque el espectro de diseño es, digamos, una actividad tecnológica. Un espectro de diseño no digamos que es una condición de la realidad. Un espectro de diseño es una condición de la tecnología que intenta atrapar la realidad. Entonces el espectro de 1985 y el de 2023 son diferentes. Sí. Y el SACID te está dando el de 2023 y el que estás viendo ahí es el de 2023. Lo que es el sismo de 85 y esa es una condición de la realidad. La naturaleza tembló, hizo la falla y nos envió ese sismo, lo cual quiere decir que puede volver a ocurrir ese o algo peor, ¿cierto? Entonces lo que estamos estudiando es cómo esa señal sísmica que fue registrada en SST, como ante estas condiciones que nos están dando para hacer el análisis, tienen su importante diferencia. Lo que te comento es que la señal sísmica que nos está dando el SACID, lo que reproduce es el espectro de 2023, eso sí lo reproduce. La señal que estamos utilizando de 1985 es una posible señal que puede golpear fuertemente a la estructura, que por cierto fue la que caracterizó el diseño del espectro de diseño en 1985, que acabó con el reglamento de 1994, que fue un reglamento, digamos, transitorio, y acabó en 2004 con el reglamento ya fuertemente establecido. Se consideraba el sismo de SST en SST como la base del diseño para esto. Pero al entregarnos estos SACIDes, estas señales sísmicas de análisis, se puede ver que tienen una cantidad de frecuencia que va a generar un comportamiento dinámico que es muy, muy desfavorable. Entonces hay que ver cómo podemos descomponer. La pregunta que hace el doctor Héctor, en el fondo no la puedo responder. ¿Cómo le podríamos hacer? Pues a lo mejor tomar ese y cubrirnos de alguna manera, pero es una pregunta que no puedo responder y que la tenemos que responder juntos, doctor. Y yo creo que juntos, y juntos con ustedes, porque estamos haciendo tesis con ustedes y ustedes pueden ayudarnos a todos juntos, toda nuestra comunidad, a responder esto. Digamos que antes el reglamento cubría o estaba basado para cubrir un sismo máximo anterior, pero ahora ya con esas tecnologías se puede aún predecir una situación de algo que no ha existido, ¿no? Exactamente. Otra pregunta, allá. Buenas tardes, Esteban, y felicidades ante todo. Pues nos estás dando una herramienta que más que nada es para simular y comparar lo que podamos hacer, no para emplearla. Qué bueno, ¿no? La otra es que me puedes hablar de la ductilidad. ¿Por qué? Porque también, apegado a esto, ¿por qué? Porque la ductilidad la tomamos en forma general. Y si lo vemos con los estudios que vienes haciendo muy específicos, realmente no es así. Pues tengo una ductilidad en columnas, tengo una ductilidad en vigas muy diferentes. ¿Qué tanto afecta a este proceso ese tipo de propiedad? Porque hablabas al principio algo de las propiedades que se tenían en los materiales. Por ejemplo, para este caso que fuese concreto.
Sí, una pregunta muy interesante. Miren, la cuestión es que nosotros, si pudiéramos ir al ¿cómo se llama? Mira, ahí la tenemos, perdón, aquí mira. La ductilidad, primero que nada, se ve en el diseño por esta condición. La ductilidad no es una cuestión que nosotros, digamos que viene de la naturaleza, no, viene de nuestra decisión. La ductilidad es una decisión que uno toma, y eso es lo que me va a permitir que al espectro transparente lo reduzca. Entonces yo puedo reducir al espectro con una ductilidad de 2, con una de 3, de 4, etc. Entonces, primero que nada, cuando yo voy a diseñar una estructura, como hemos visto, el dimensionamiento estructural me va a venir dado por la decisión que yo tome de cuál es la ductilidad que quiero. Una vez que he tomado la decisión de la ductilidad, lo que voy a hacer es que ahora voy a decidir el armado y el dimensionamiento. Con esas dos cosas juntas yo puedo garantizar que la estructura va a soportar una ductilidad de cierto valor que corresponde a la reducción del espectro. ¿Esto qué quiere decir? El sismo que le va a pegar a la estructura no es el correspondiente a este, no. El sismo que le va a pegar a la estructura de diseño es este. Es decir, a lo mejor no le pega a ese, pero es para ese el que yo la diseño. O sea, yo hago una estructura y la diseño para que resista este. Si le pego un sismo más pequeño, pues yo estaba suponiendo que iba a llegar este, ¿sale? Entonces, una vez que yo he decidido que le voy a meter una ductilidad, entonces yo reduzco las ordenadas espectrales, y al reducirlas, ¿qué es lo que hago? Reduzco el dimensionamiento de mi sistema estructural. Y al reducir el dimensionamiento de mi sistema estructural, estoy aceptando que la estructura se dañe. Estoy aceptando, ¿por qué? Porque la estructura no va a resistir esta carga. No la va a resistir íntegramente. O sea, la estructura, cuando yo le reduzco el dimensionamiento y la bajo acá, entonces esta es la estructura que yo diseñé. Pero el sismo de diseño que le podría pegar, que es el con el que yo analizo, es este. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le pega el sismo de diseño a mi estructura y la daña. Y yo tengo que verificar que mi estructura, al dañarse con el sismo de diseño, genera una ductilidad del orden de 4. Esa es la forma en la que se redondea el diseño. Si yo no hago ese proceso y tengo el cuidado de que cuando le meto el sismo de diseño, si yo hago una estructura y le meto el sismo de diseño y me da Q igual a 1, algo anda mal en mi diseño. O sea, no lo hice bien. Ahora, ¿cuál es la condición de la ductilidad? Si quiere, vamos aquí abajo, una abajo, por favor. Otro abajo. Digamos entonces que Abajo, utilizar un Q distinto a 1 es como firmar un contrato con letras chiquitas. Exactamente, de que te vas a dañar. Y la cuestión es que Q igual a 4, perdóname, si le pega el sismo de diseño, casi estoy seguro que la estructura la tienes que demoler. O sea, si le llega a dar el sismo de diseño a tu estructura con Q igual a 4, la vas a tener que demoler, si no se colapsa, ¿eh? Sí. Sí, eso nos queda claro. Lo que yo te quiero dar a entender, que por qué diseñamos todos nuestros edificios 4, 3, 2, 1, con esos valores, que realmente en un edificio o en una presa, túnel, lo que sea, no es real. ¿Por qué? Porque mi ductilidad son diferentes. Es opinión. Sí. La ductilidad en, ¿cómo se llama? Tanto en columnas como en vigas es diferente. O sea que entraríamos a otra área de investigación, ¿no? Como así tú la planteas, en procesos estocásticos también hay para ductilidad, y tratar de acoplar esos, porque realmente lo que nos dan las normas dicen toma 1, toma 2, toma 3, y realmente en ductilidad, si lo analizamos tal cual, el edificio no se comporta así, porque precisamente vamos cambiando. Tu opinión nada más, sí, doctor. Sí, como no. Bueno, la que sigue para abajo, por favor. Vamos a decir que la ductilidad, otra por favor, abajo, donde están los resultados de la curva de histeresis. Más para abajo. Ahí. Definimos la ductilidad como el desplazamiento máximo entre el desplazamiento de influencia. Pon tú que sale de aquí, ¿no? Entonces, el desplazamiento de influencia sería con respecto al origen, el desplazamiento al que llega, ¿no? Pero ve, está llegando hasta acá y naturalmente está llegando hasta
14.83. Entonces, el desplazamiento máximo entre el desplazamiento de fluencia es la ductilidad. Esa es la ductilidad. Ahora, la cuestión es que si bien no ocurre eso, es deseable que ocurra. Eso sí, o sea, si tú haces un edificio que no está ad hoc con el espectro de diseño que tú metes, no te genera la ductilidad esa, entonces estamos en problemas. Ahora, como bien comentas, podríamos diseñar una viga de ductilidad 14, por ejemplo, o podríamos diseñar una columna de una ductilidad de... ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando, y es el resultado de una gran investigación que viene realizándose en Japón desde hace mucho tiempo. Yo diría que esto viene de Japón, y es el hecho de que los edificios que tienen ductilidad importante van a sufrir daño pero no van a colapsar. Y lo que pasa es que ante la incertidumbre de los sismos más grandes que pueden ocurrir, no sabemos cuál es la demanda de ductilidad que va a tener el elemento o la estructura. Esta es una demanda global, pero naturalmente cuando nosotros insertamos el sismo, cada sección que va a plastificarse, cada sección va a desarrollar su propia ductilidad. Y naturalmente la ductilidad global es la suma de todas las ductilidades de todas las secciones que se plastifican. Entonces, si una sección desarrolla 12 u otra 8 y así nos vamos, la suma total de todas las ductilidades globalmente debe de generar aproximadamente la que estás considerando ante el sismo de diseño que hizo la reducción. Porque si en un momento dado tú hiciste la reducción del edificio y tú estás diciendo que la ductilidad del edificio es 4, pero ante el sismo de diseño se genera una ductilidad de 12, permíteme que te diga que si le pega el sismo de edificio a la estructura, la vas a volar, porque el edificio no la va a resistir, porque estás diseñando para ductilidad 4. Es decir, el núcleo del problema es con qué forma le estoy reduciendo. Ahora, yo creo que el problema que planteas es sumamente complejo y naturalmente se requiere mucha investigación para ver en qué forma podemos ir calculando las contribuciones de todas las ductilidades a la ductilidad global, que es un tema que es problemático y que además nos mete dentro de toda la cuestión de la caracterización del daño de una estructura, porque la caracterización del daño de una estructura, pues hay muchas formas de plantearla, pero tiene que ser a través de los ciclos de histéresis, del desplazamiento máximo y todas esas cuestiones, y digamos que dice Presley, los ingenieros todavía no se han puesto de acuerdo en el problema de la ductilidad. Eso lo dice Presley en un artículo. Y entonces se ha vuelto el diseño de ingeniería oscuro. Estamos en un universo oscuro. Y ese lugar que tocas, querido Villagrán, sin duda es uno de los temas más oscuros del diseño de ingeniería. También Vitelmo Bertero dice, hay que usarla, pero hay que saber cómo usarla. Sí, también Vitelmo. Yo he visto a Bertero regañando a todo el Instituto de Ingeniería. Utilidades daño. Gracias, Sí, doctor. sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos al doctor Esteban. Un aplauso, por favor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Te vamos a entregar un reconocimiento de parte del jefe de la CEPI. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, nuestra escuela, otorga el presente reconocimiento al doctor Esteban Flores Méndez por haber presentado la conferencia Procesos estocásticos en la ingeniería sísmica. La fecha de hoy, la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Gracias a todos.